profesor de la facultad a cargo del dictado de las clases teóricas de epistemología y lógica. El tema de la clase de hoy: teoría y método científico. El texto de referencia: técnicas para investigar, recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación, de José Juni y Claudio Urbano. El temario incluye la investigación científica, definiciones y rasgos, el método científico y las metodologías de la investigación, el proceso metodológico de la investigación, fases y dimensiones. Dicho esto, damos comienzo a la clase de hoy. Cuando Juni y Urbano abordan el tema de la investigación científica, lo hacen mediante tres definiciones. En primer lugar, la investigación científica, dicen los autores, es un modo específico de plantear y resolver problemas de conocimiento acerca de la realidad. En segundo lugar, definen la investigación científica como un proceso de conocimiento de los objetos constitutivos de la realidad, con el fin de describirla, explicarla y comprenderla a un nivel cada vez más profundo y preciso. En tercer lugar, como modo de conocimiento propio de la ciencia. Veamos en detalle estas definiciones. Cuando leemos la investigación científica es un modo específico de plantear y resolver problemas de conocimiento acerca de la realidad, estamos ante una definición centrada en el sujeto de conocimiento, porque se trata de una actividad limitada a los miembros de la comunidad científico-tecnológica. Al fin y al cabo, los investigadores científicos o aquellos que se forman para investigar son únicamente los que realizan esta tarea. Y en segundo lugar, porque la investigación pretende producir conocimientos científicos por su valor intrínseco o por las consecuencias técnicas y prácticas que estos conocimientos puedan tener. Cuando leemos que la investigación científica es el proceso de conocimiento de los objetos constitutivos de la realidad, con el fin de describirla, explicarla y comprenderla a un nivel cada vez más profundo y preciso, estamos ante una definición centrada en el objeto de conocimiento, porque se busca una comprensión más precisa de nuevos aspectos de la realidad, porque dicha comprensión se logra gracias a una mayor precisión de los instrumentos de observación y medición y a la disponibilidad de teorías más rigurosas, y porque supone una actitud de escepticismo crítico de parte del investigador. Cuando finalmente leemos que la investigación es el modo de conocimiento propio de la ciencia, estamos ante una definición centrada en el acto de conocimiento, dado que supone realizar un acto de conocimiento que tiene como fin la producción de conocimiento científico, y como proceso implica a la vez la realización de una serie de acciones y actuaciones o procedimientos aceptados por su efectividad para la resolución de los problemas propios de cada campo de conocimiento y legitimadas por su uso en la comunidad científica. En otras palabras, la producción de conocimiento científico implica un acto de cuyo proceso se siguen acciones o procedimientos legitimados por una comunidad de investigadores. De aquí que podamos entender la investigación científica como un procedimiento que puede caracterizarse como, en primer lugar, un procedimiento reflexivo. En segundo lugar, como un proceso sistemático. En tercer lugar, como un proceso metódico. En cuarto lugar, como proceso controlado. En quinto lugar, como proceso de carácter replicable. Y finalmente, como un procedimiento orientado por el propósito de producir un conocimiento del objeto en sus aspectos generales. Veamos a continuación cada una de estas características. Hablar del carácter reflexivo de la investigación implica hablar de requisitos lógicos que el acto de conocimiento debe satisfacer. Porque si en el proceso de investigación se producen fallas lógicas o hay fallas de esta naturaleza en los argumentos e inferencias, por más peso que tengan las evidencias empíricas o aunque se hayan cumplido todos los pasos metodológicos, el saber resultante no reunirá el requisito de validez. El proceso de investigación es, por otra parte, un proceso sistemático.
componentes del modo científico de conocer la realidad guardan una relación sistémica con la totalidad de las acciones. Y en este sentido, aclaran Juni y Urbano, no se puede comprender cada uno de esos componentes en forma aislada, sino como parte de un sistema más amplio que les da sentido. Cuando decimos que el proceso de investigación es también metódico, lo decimos porque investigar supone aplicar un conjunto de reglas aceptadas para construir y validar ese conocimiento. La característica central de la investigación es precisamente la aplicación del método científico o bien de diferentes metodologías, según se distinguirá más adelante. Cuando hablamos de proceso controlado, el control debe entenderse en un doble sentido. Primero, como autocontrol que tiene que ejercer el propio investigador sobre los procedimientos que realiza, y segundo, como control externo, que es el que ejerce la comunidad científica responsable de determinar la calidad y validez de los procedimientos que sigue el investigador y los resultados alcanzados por este. Este rasgo de control se vincula con el carácter público que posee el conocimiento científico y con la característica de autocorrección y autoevaluación que caracterizan al método científico. Decimos también que el proceso de investigación posee un carácter replicable, porque las rutinas que se siguen para conocer los objetos de la realidad deben poder ser repetidas y estandarizadas por otros investigadores. Toda investigación es, por último, un procedimiento orientado por el propósito de producir un conocimiento del objeto en sus aspectos generales. Porque mediante la investigación se pretende conocer los principales atributos y características del fenómeno que se estudia, porque se busca establecer las regularidades de esos atributos y poner en relación esas regularidades de modo que puedan construirse o reconstruirse deductivamente unas a partir de otras. Y esto porque el fin último de la actividad científica implica elaborar un modelo más o menos verosímil del fenómeno, modelo que con el fin de representar las relaciones lógicas que se supone existen en la realidad, debe expresarse a través de leyes, es decir, de relaciones entre conceptos y datos empíricos en función de los cuales se formulan dichas relaciones generales, temática que por otra parte nos introduce de lleno en el tratamiento del método científico. Ahora bien, cuando hablamos del método científico, lo primero que debemos hacer es definirlo. Sucede que existen ciertas constantes en el modo en que las distintas disciplinas construyen sus conocimientos acerca de los fenómenos que estudian, y esas constantes son las que tipifican al método científico, aquí entendido como una estrategia general de resolución de problemas de conocimiento. No obstante lo cual, puntualizan Juni y Urbano, las características de los fenómenos que focaliza cada disciplina requieren del desarrollo de prácticas particulares, técnicas específicas para la observación y el análisis de los fenómenos que estudian, circunstancias que dan lugar a la aparición de metodologías de investigación propias de cada disciplina. Detengámonos aquí un momento. Cuando decimos método científico, hablamos de una estrategia general para la resolución de problemas de conocimiento, mientras que cuando hablamos de metodologías de investigación, nos referimos a tácticas particulares y técnicas específicas de cada disciplina. Las metodologías de investigación de cada disciplina constituyen entonces el fundamento teórico de los métodos que se aplican en ese campo específico y que forman un conjunto de reglas particulares que establecen cómo el conocimiento puede ser gradualmente expandido y modificado. En contraste con el método científico, que puede ser definido como una estrategia general de resolución de problemas, señalamos ahora que las diferentes metodologías de la investigación son conjuntos de reglas particulares. El método científico sería entonces una estrategia general común a todas las disciplinas fácticas, para decir a todas aquellas disciplinas que basan sus enunciados en el conocimiento de hechos. Las metodologías de la investigación, en cambio, serían adaptaciones del método científico, métodos particulares propios de cada disciplina o de cada paradigma científico, caso este último en el que, pese a la diferencia de objetos de estudio, disciplinas diferentes pueden compartir la misma metodología. Por
Volviendo al contraste que se da entonces entre método y metodologías, señalemos que si caracterizamos el método científico como una estrategia general común a todas las disciplinas fácticas, podemos también decir que las diversas metodologías de las ciencias fácticas constituyen los métodos particulares o específicos de cada una. Distinciones en definitiva que nos permiten ahora identificar mejor los rasgos que caracterizan el método científico. En primer lugar, el método científico se refiere a los procedimientos sistemáticos que se llevan a cabo para responder a preguntas no resueltas en el campo del conocimiento. Para ello se vale precisamente de instrumentos o técnicas que le permiten abordar y solucionar problemas. En segundo lugar, el método científico especifica unos pasos generales que se deben seguir con el fin de recoger la información empírica pertinente y analizarla para producir teorías. En tercer lugar, el método establece una serie de reglas básicas sobre cómo adquirir el conocimiento mediante la observación y la contrastación de teorías, para lo cual brinda criterios de coherencia lógica y epistemológica, es decir, criterios para construir y evaluar razonamientos válidos y criterios para responder a los supuestos que se toman como punto de partida para conocer la realidad. Hemos visto qué es el método científico, cuáles son sus características y la diferencia de especificidad que distingue a las diversas metodologías científicas del método científico. Veamos ahora qué es el proceso metodológico de la investigación y cuáles son sus características. El proceso metodológico de la investigación es, en primer lugar, la investigación científica entendida como actividad orientada por el método científico, instrumento regulador del proceso de investigación. Lo que por otra parte significa que como proceso, la investigación no es un conjunto de pasos que se cumplen mecánicamente, sino por el contrario, un acto permanente de toma de decisiones orientadas por conceptos, teorías científicas y el saber metodológico. Motivo por el que existe una labor de discernimiento acerca de las características y naturaleza del objeto de estudio para tomar decisiones metodológicas adecuadas. Y este es el momento para subrayar los conceptos que hemos visto, a saber, los conceptos de investigación científica, método científico, metodologías de la investigación y ahora el de objeto de estudio, noción fundamental para caracterizar un proceso en el que intervienen diferentes niveles de constitución del conocimiento científico y en el que se realizan acciones que se organizan en distintas etapas según su finalidad. Aquí es donde Juni y Urbano distinguen entre fases y dimensiones. Por fases del proceso metodológico entienden el planeamiento de la investigación, la ejecución del trabajo de campo y la comunicación de los resultados obtenidos. Cuando en cambio hablan de dimensiones del proceso metodológico, entienden su faceta o aspecto epistemológico, estratégico y lo concerniente a las técnicas de recolección y análisis de datos. Hemos mencionado las fases del proceso metodológico. A continuación las veremos detalladamente. En primer lugar, la fase de planeamiento consiste en preparar el proyecto de investigación, de allí que en esta fase predomine el trabajo de escritorio. Como lo que se trata en esta etapa es de elaborar un proyecto, se debe definir el diseño o protocolo de investigación y escribir un proyecto de tesis. En la etapa de ejecución del proyecto, se investiga lo planificado y predomina el trabajo de campo. En esta fase se realizan las acciones planificadas por el investigador, las actividades orientadas a generar la información empírica necesaria para resolver el problema planteado y justificar las posibles respuestas. En la etapa de comunicación, finalmente, se prepara el conocimiento obtenido para incluirlo en el conjunto de conocimientos ya existentes, lo que implica una tarea de sistematización y organización discursiva y una exposición clara y según las convenciones propias del campo científico. A continuación, expondremos las dimensiones del proceso metodológico, para lo cual organizaremos nuestra exposición en dos partes.
Según una primera caracterización general, nos encontramos con que el proceso metodológico de las ciencias fácticas contiene una triple dimensión. Esta se deriva de la naturaleza compleja del conocimiento científico y de los procedimientos empleados para construirlo y justificarlo. Juni y Urbano hablan aquí explícitamente del proceso metodológico de las ciencias fácticas y señalan además que las dimensiones del proceso metodológico que hemos mencionado derivan del carácter público del conocimiento científico, así como de los procedimientos científicos que se usan para construir y justificar dicho conocimiento, en lo que resulta conveniente subrayar el influjo del carácter procedimental del método científico y la importancia permanente de los dos tiempos de la investigación que hemos visto con Esther Díaz y Robert Pazzo. En segundo lugar, en el proceso metodológico de investigación se articulan por contrastación modelos teóricos y referentes empíricos a través del método científico y de las metodologías particulares. Y cuando hablamos de articulación por contrastación de modelos teóricos y referentes empíricos, hablamos de contexto de validación o justificación. En tercer lugar, esta contrastación se realiza conforme con reglas generales que el investigador especifica según la naturaleza del objeto de estudio y de los interrogantes que se plantea sobre él. Y aquí subrayemos reglas generales, naturaleza del objeto e interrogantes. Hablar de reglas generales implica hablar de coherencia lógica y epistemológica en este contexto. Efectuada esta primera caracterización de las dimensiones del proceso metodológico, procedemos ahora a ver estas dimensiones en detalle. La dimensión epistemológica, en primer lugar, remite a los modos de uso y construcción de modelos teóricos. La dimensión estratégica enfatiza la naturaleza racional de la aplicación de los criterios y reglas metodológicas y resalta la relativa libertad del investigador para seleccionar los recursos metodológicos. La dimensión de las técnicas de recolección y análisis de datos remite a los modos de obtención, organización e interpretación de los referentes empíricos sobre la base de los cuales se podrán elaborar nuevos conocimientos. Dicho lo cual, podemos ahora proceder a realizar una segunda caracterización de las dimensiones del proceso metodológico. Juni y Urbano nos dicen que las dimensiones del proceso metodológico son interdependientes, que de la coherencia de su articulación depende la validez de la investigación y que las dimensiones son co-constitutivas en cada uno de los procedimientos particulares que se realizan en el proceso de investigación. Señalemos aquí que la coherencia de la articulación de estas dimensiones es lo que las hace co-constitutivas de cada uno de los procedimientos empleados en dicho proceso, lo cual se debe al carácter sistemático del método científico. De aquí que cada una de las acciones que realiza el investigador tenga un fundamento epistemológico, revele un aspecto decisional y remita al mundo de los hechos. Juni y Urbano expresan lo anterior diciendo, y cito, cada una de estas dimensiones aparece en las tres fases temporales de la investigación. Primero como anticipación o previsión, luego como acciones y procedimientos concretos que se realizan al ejecutar la investigación. Finalmente, en la comunicación de la investigación, se da cuenta de cómo se articularon las tres dimensiones para arribar a unas conclusiones válidas. Fin de la cita. Todo lo cual nos permite ahora ensayar una caracterización específica de las dimensiones del proceso metodológico. Porque en la dimensión epistemológica, el proceso se centra en resolver qué es lo que se quiere conocer. La resolución de esta dimensión se alcanza cuando se logra esclarecer lo que se quiere investigar, el alcance de lo que se quiere investigar, la relevancia, los marcos conceptuales que permiten identificar el objeto de estudio. Y aquí conviene detenerse para subrayar lo que se busca conocer, lo que se busca investigar, porque esto no se remite ni más ni menos que al objeto de estudio. Hay que distinguir entre el objeto que se estudia y el objeto que se construye. La investigación trabaja con objetos construidos, entendiendo por tales
fenómenos reales y existentes derivados de teorías y modelos. Y cuando decimos fenómenos reales, real aquí es lo real reconstruido por modelos conceptuales usados para describir y explicar la parte de la realidad que se toma como objeto de estudio. Precisión que nos permite aclarar ahora que la dimensión epistemológica comprende las decisiones que el investigador debe tomar, precisamente porque lo que se busca conocer siempre se plantea sobre el objeto de estudio que construye el punto de partida de una determinada ciencia o disciplina, al igual que las categorías, definiciones y modelos teóricos que se adoptarán para construirlo durante el proceso de investigación. En la dimensión estratégica se busca en cambio resolver el problema de conocimiento que se ha planteado, motivo por el que supone una doble toma de decisión a realizar, porque el investigador debe decidir, según el objeto de estudio y las preguntas formuladas, las estrategias metodológicas y los enfoques apropiados para llevar a buen puerto la investigación. La toma de decisión, entonces, debe realizarse respecto de la lógica de la investigación que se debe seguir para reconstruir el objeto de estudio. Y aquí debemos decidir si la lógica a emplear será inductiva, deductiva, dialéctica o bien analógica. Pero también se debe decidir respecto de los alcances del proceso de investigación para verificar o generar una teoría, en lo que se encuentran implicados entonces el contexto de justificación, cuando se busca verificar la teoría, o de descubrimiento, cuando se busca elaborarla. En cuanto a la dimensión de las técnicas de recolección y análisis de datos, en ella se seleccionan las técnicas que permiten obtener datos, organizarlos e interpretarlos en función de lo que se quiere saber acerca del objeto y cómo reconstruirlo. Subrayemos estas dos últimas expresiones. Enfatiza aspectos procedimentales e instrumentales sobre el trabajo del investigador y supone la acción del investigador para operar en el mundo de los fenómenos empíricos e implica la traducción del modelo teórico-conceptual a un conjunto de referentes empíricos o datos que den cuenta de dicho mundo, sus componentes y relaciones. Subrayemos mundo de los fenómenos y mundo teórico-conceptual. Cuando decimos reconstrucción teórico-conceptual de un fenómeno, afirmamos que se establecen las características del fenómeno a partir de datos empíricos, lo que implica poner conceptualmente lo captado empíricamente y al mismo tiempo interpretar lo captado, asignándole un significado a los datos según el enfoque conceptual elegido. Tema este con el que concluimos la exposición del proceso metodológico de la investigación, de manera que, habiendo llegado al final de nuestro itinerario, damos por terminada la clase de hoy. Hasta la próxima.